Bueno, pues nada, darles a todos ustedes los buenos días. Soy Fernando Vandrés, el presidente del seminario, y transmitirles que en esta edición, ya la número 14, se concitan 3 caminos: el de la biomedicina, el de la ética y el de los derechos humanos, que ya venimos haciendo así en las ediciones anteriores y en esta también. Es un planteamiento realmente novedoso, es un seminario de carácter multidisciplinar. En el mismo colaboramos no solamente médicos, sino abogados, ingenieros, gestores, filósofos, y fundamentalmente está lleno de alumnos, que este es el gran objetivo de un seminario de estas características. La universidad está para formar en profundidad con los problemas del siglo XXI. Y esto hace que seamos no tantos como otros años, porque el aforo COVID es una limitación. Indudablemente es un momento muy bueno para nosotros después de este tiempo que hemos pasado y que todavía estamos pasando en el post-COVID. También el seminario se hace, siempre que se organiza, 2 preguntas fundamentales. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente? Pues bien, en este las preguntas eran 2 fundamentalmente en cuanto a las mesas de trabajo. La primera es intentar reflexionar y saber ¿qué profesional sanitario necesita la sociedad del siglo XXI? Parece una pregunta obvia, pero no es así. El médico del siglo XXI ha de ser otro. El enfermero o enfermera exactamente igual, y el resto de las profesiones sanitarias. El concepto de trabajar en equipo y ser multidisciplinar ya es un hecho obligado. La experiencia COVID ha acelerado todo este proceso. Por lo tanto, habrá 2 cambios fundamentales. Uno, a mi juicio, como ya se ha dicho en las mesas de esta mañana, se tiene que producir una renovación, una revisión absoluta del sistema sanitario, en todos los aspectos, pero fundamentalmente en el de los recursos humanos. La segunda pregunta que nos hicimos era la importancia de las nuevas tecnologías. También la experiencia COVID nos ha puesto de manifiesto que la tecnología salva vidas y también desarrolla en gran medida la investigación, que creíamos que estaba muy alejada y ahora vemos que es necesaria o imprescindible. La experiencia COVID tiene nombres clave, que es las pruebas de PCR, que han entrado en el vocabulario de la sociedad, la vacunación y sus diferentes formas, un largo etcétera sobre los tratamientos. Por lo tanto, eran 2 preguntas clave que hemos contestado a través de estas mesas de trabajo. Y nos quedaba, lo que es habitual en este seminario, una lección inicial de carácter culto humanizador de la asistencia, que es uno de los objetivos de este seminario. Y la segunda es recoger 2 cosas fundamentales. Una, ¿qué hemos hecho en este año nosotros para dar testimonio de que lo que decimos no es solo una reunión superficial con pocos objetivos, es presentar una serie de libros que harán mis compañeros y también hacer un reconocimiento a una referencia, a un líder, eso que está tan escaso hoy, que en este caso es el profesor Diego Gracia Guillén, referencia mundial en bioética. Y este sería el resumen general. Creo que hay problemas con el sonido, no sé si... por lo que dicen ahí al otro lado. Es el que tenemos. Vale, pues nada. Puedes acercar un poco. Hablamos despacio y ya está. Nos acercamos un pelín más, no sé si ahora mejor. Bueno, pues mi nombre es Sara Vandrés. Que se oye bien. Digamos que mi papel que yo represento aquí, yo represento el ámbito jurídico. Este es un seminario de biomedicina, ética y derechos humanos. Yo estoy más vinculada a la parte jurídica. Las mesas que se han propuesto, que hemos planteado, pues son esas preguntas por el perfil del profesional sanitario del futuro, incluso ya me atrevería a decir que de la actualidad, ¿no? Luego la parte de la tecnología. Entonces estamos hablando de lo que pasa, de los hechos.
qué hay de las normas, porque luego todos estos comportamientos, como lo que hacemos o lo que no hacemos, hay que darle un sentido jurídico. Luego todo esto pasa por principios, por normas, por reglas que la sociedad necesita para poder convivir o para poder coexistir. Bien, es cierto que la situación de pandemia de COVID ha puesto todo patas arriba y entre ello no solamente la organización a nivel sanitario, nuestro propio sistema de salud en duda, sino también las normas. Hemos estado en un estado de necesidad, prácticamente un estado de guerra, donde las normas, las prioridades, los derechos fundamentales pues, han pasado a un segundo plano porque lo que interesaba era salir adelante, ¿no? Entonces, mi papel en este seminario y lo que también se ha querido transmitir con la conferencia inaugural es cuáles son nuestras tradiciones, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros conceptos que nos permiten ante cualquier situación, haya normas de comportamiento o no, dar una respuesta. Cómo de alguna forma el derecho, es decir, la forma en la que la sociedad se organiza, las normas que elegimos darnos para poder convivir y poder coexistir, pues las adaptamos a nuestra situación actual o a nuestra situación de conflicto, a nuestro estado de necesidad, a nuestro estado de urgencia o a lo que se nos presente en la realidad, en lo que nosotros llamamos el plano fáctico. Cómo es nuestro plano de los hechos y cómo es nuestro plano normativo, el de las normas. A través de la conferencia que hemos hecho de una manera, yo creo, pues, original, que ha sido hacer un guiño, ¿no? Una mirada al teatro, al misántropo de Molière, pues lo es porque el arte, la cultura, la música, el teatro, la literatura, en fin, todo aquello que engloba nuestro carácter cultural está ahí. No está tanto en el plano normativo o en el plano fáctico, sino que está en nuestro desarrollo cultural. Por lo tanto, para mí, a nivel personal, es importantísimo aportar a alumnos, porque no olvidemos que tenemos un gran elenco de profesionales de un nivel excelente, como se ven en las mesas, que nos aportan un conocimiento y un saber de la realidad, pero tenemos también alumnos que son los que van a coger el testigo. Y si no pasamos bien ese testigo, si no guardamos nuestras tradiciones, entendiendo por el término tradición, el término jurídico que es la traditio, ¿no? El que te hago entrega de ese valor, de esa caja, de ese tesoro que quiero que perdure generación tras generación, y que es la dignidad humana, el concepto de lo humano, la humanización de la que estamos hablando, pues entonces nuestro trabajo no lo estaríamos haciendo bien. Y eso a nivel social creo que es desde este seminario una reivindicación que hacemos prácticamente todos los años. Yo voy a comentar un par de actividades que hacemos dentro de este seminario. Una de ellas es la presentación de 2 libros que las tenemos esta tarde a las 4 de la tarde. Se va a presentar un libro del profesor Vandrés, que es sobre tecnología y humanización de la medicina y evidentemente pues en relación con todo lo que ya se ha nombrado, en relación con cómo estamos de alguna forma aplicando una nueva realidad tecnológica a la medicina y cómo eso impacta claramente en la relación entre los profesionales y desde luego los enfermos, los usuarios, pues ahí la tecnología, insisto, pues ha tenido un papel y tiene un papel protagonista como no ha tenido desde hace muchísimas, bueno, como no ha tenido nunca a lo largo de la historia. Y yo creo que el profesor Vandrés en su libro, que es un libro que se lee muy bien, es un libro de 100 páginas, que hasta para los que no sean del área de la medicina yo creo que le va a resultar asequible y accesible, pues yo creo que es una gran aportación a este área, ¿no? Sobre la reflexión en cuanto a la medicina, tecnología o biotecnología y humanización de la asistencia sanitaria. El otro libro, me sabe mal hablar de ello porque me toca a mí de alguna forma protagonizar la presentación, porque es un libro que he escrito yo, que es Filosofía y Medicina, y no voy a decir nada de él, simplemente pues que vendrá Fidalgo, José María Fidalgo, que es conocido posiblemente más por su actividad pública política que por otro motivo, pero también es médico y es un gran lector. Y bueno, pues vamos a tener la suerte de que nos va a acompañar en esta presentación de los libros, que esperamos que vayan muy bien los dos. Y lo otro de lo que les quería comentar es respecto a la lección magistral de bioética James Drain.
Esta, si no recuerdo mal, es la 6ª edición y con esta lección magistral, de alguna manera, estamos homenajeando de alguna manera a los principales protagonistas del desarrollo de esta nueva disciplina que es la bioética. Siempre ha habido una ética en la medicina, por supuesto, pero como han cambiado tanto las cosas en las últimas décadas, por toda la irrupción de la tecnología, de la investigación, la participación de los pacientes en la toma de decisiones, se le buscó un nuevo nombre para esa nueva forma de ética médica y a ese nuevo nombre o esa nueva ética se le llamó bioética. Bueno, pues, insisto, para homenajear la bioética hemos considerado que la mejor forma de hacerlo es a través de sus protagonistas. Hay un bioeticista norteamericano que fue muy importante discípulo del filósofo español Aranguren y que trabajó con Lain Entralgo y con Diego Gracia. Y este bioeticista norteamericano pues dio esta primera lección magistral y por eso llevan su nombre, ¿no? Porque de alguna manera es un reconocimiento y un legado que se lo debemos en parte a James Drain, el desarrollo de la bioética en España. Después de él pues vino Mark Sigler, otra referencia internacional, ha estado Mario Bunge. Y el año pasado, ya en el contexto de la pandemia, porque hasta ahora buscábamos figuras extranjeras, internacionales, pues en el contexto de la pandemia hemos buscado de alguna manera los principales referentes que hay en España. El año pasado empezamos por el campo más filosófico, estuvo Javier Sada, y este año hemos buscado el principal referente en medicina que hay en el campo de la bioética, que ya no diría solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Y desde luego es de los pocos que se conocen en Norteamérica y en cualquier lugar del mundo y cualquier rincón donde se trabaja en bioética. Es Diego Gracia Guillén, como decía antes, pues discípulo en cierta medida de James Drain, que lleva el nombre de estas lecciones magistrales, discípulo desde luego de Lain Entralgo, de Zubiri, y en esta casa donde se celebra, en la Universidad Complutense, pues desde luego están muy orgullosos de que durante pues 30 años haya sido aquí catedrático, hasta hace poco más de un año que se jubiló, y yo creo que es un reconocimiento a su contribución a la bioética que ha sido enorme y también un reconocimiento de la universidad, de esta Facultad de Medicina, a su contribución. Le quería yo, como Fernando ha compartido tantos años, aunque en distintos departamentos, con Diego Gracia, me gustaría que también abriera un aperitivo, Fernando, sobre lo que ha significado y significa Diego Gracia para la bioética y más allá de la bioética, para la medicina española. Yo creo que Diego Gracia, aparte de ser una referencia en la literatura científica y bioética, yo voy a decir algo quizá menos ortodoxo. Diego Gracia es un enamorado de la docencia y de generar madurez en los sanitarios para este tiempo. Nosotros tenemos la dificultad en este momento de la historia en confundir la información con conocimiento. Y esto es una confusión mala para tomar decisiones tan difíciles como las que se toman en el campo de la bioética. Y eso nos exige conjugar los verbos, y yo lo aprendí de Diego Gracia, conjugarlos en gerundio. Es decir, a un médico le preguntan, ¿qué haces? Trabajando. ¿Qué haces? Estudiando. ¿Qué haces? Pensando. Bueno, yo creo que Diego Gracia transmitió a sus alumnos esos verbos, pero en gerundio, como si fuera un presente continuo. Y creo que eso hay que reconocerlo adecuadamente porque muchos de los que hemos aprendido de esto lo tratamos a los alumnos. Como decía antes Sara, si aquí ya se ha citado que es necesaria una refundación sanitaria, esto está claro. El COVID ha saltado las costuras de lo que teníamos recogido. Hay que hacerla en dos vertientes, una con carácter inmediato, habrá que modificar los sistemas, las financiaciones, las políticas de salud, y otra con carácter inmediato, y es preparar a las personas que han de tomar el testigo, que son las que lo harán con conocimiento de causa, acorde con los nuevos conocimientos del siglo XXI, donde la tecnología ocupa un lugar importante, porque si no caeremos en la tecnolatría y no haremos nuestro trabajo. Y esto yo creo que Diego Gracia lo supo explicar y lo explica afortunadamente hoy con gran agudeza intelectual. No sé si... Sí, mira, nos preguntaban por WhatsApp, están llegando algunas preguntas. Yo seguí un poco más aquí, si vosotros podéis repetir lo que pregunto. Comenta un poco si podéis concretar más el perfil del profesional del futuro, que era la mesa que se estaba celebrando ahora. ¿Cómo sería ese perfil para vuestro estudio? ¿Cómo debe ser? Para mí el profesional del siglo XXI, el médico, el sanitario del siglo XXI, tiene que tener talento. Talento es la capacidad de entender y la capacidad de hacer.
tiene capacidad de entender, luego tiene que estudiar con más dificultad que la nuestra los nuevos conocimientos de este siglo, donde la tecnología es muy importante al punto de que se habla ya de tecnociencia, capacidad pues de estudiar, de entender. Y la otra es la capacidad de hacer. De hacer quiere decir en sanidad cuidar y curar cuando se puede, pero para cuidar hay que tener un alto nivel de madurez personal y esa madurez no se resuelve con información o estar al día de la última revista, pasa obligadamente por una reflexión ética, filosófica y humana. Eso permitirá entonces humanizar el sistema y estos serían los dos elementos del perfil. Y una crítica. Creo que en este momento la educación en general, voy a decir que la universidad, estamos perdiendo la capacidad de detectar el talento en los alumnos, porque el quehacer diario está tan rutinizado, está metido en tal nivel de rutina que impide que los profesores podamos detectar y captar el talento. Para mí ese es el perfil del siglo XXI. Y el último, que lo dejo también a mis compañeros, es la capacidad de trabajar en equipo. Esto se ha convertido en un mantra y se ha convertido en una cosa casi de otra rutina más. Pero esto es verdad, pero para trabajar en equipo hay que tener transparencia y sin transparencia, que es compartir conocimiento, será imposible. Esos son los elementos que a mi juicio hay que formar en la universidad y hay que cambiar en breve. Sí. Yo simplemente añadiría, por la vertiente jurídica, para mí el perfil del profesional sanitario del siglo XXI tiene que ser más responsable. Está sometido a más normas. El acto sanitario es el acto más normativizado, más regularizado. Cada vez más los profesionales se enfrentan a los tribunales por responsabilidad profesional, porque la exigencia de los pacientes es cada vez mayor. Por lo tanto, tenemos nosotros desde este seminario, desde nuestro trabajo, desde nuestra docencia, la obligación, la responsabilidad de transmitir conciencia social de qué es un profesional, para qué está ese profesional y reivindicar, como decía, estas relaciones humanas, porque si no nos volvemos en máquinas, el paciente o los profesionales sanitarios con este movimiento de medicina defensiva que es perfectamente lógico y no entramos en esa socialización que es la que interesa al derecho, en esa convivencia. Yo, junto a lo que han comentado Fernando y Sara, añadiría una última cosa y es plasticidad y capacidad de adaptación. Y me explico. El profesional del futuro va a tener que estar muchas veces ultra especializado, cada vez hay más especializadas en medicina, en enfermería. Dentro de cada especialidad hay subespecialidades y se nos pide muchas veces un cardiólogo que sepa exactamente de ventrículo izquierdo y concretamente hacer una biopsia. De acuerdo, pero junto a eso, ese cardiólogo al día siguiente nos encontramos con que tiene que hacer a lo mejor guardias en urgencias, porque acabamos de ver, por ejemplo, la pandemia, cómo se nos han movilizado todos los sanitarios, cómo un médico, por muy especializado que esté, igual tiene que ir luego después a atender pacientes de forma general y de forma global, de manera que el profesional del futuro va a tener que saber combinar esa ultra especialización con una visión más general y por tanto tiene que tener una cierta plasticidad profesional y mental. Y además esta plasticidad tiene que trasladarse, de alguna manera se ha comentado, a la capacidad para combinar distintos ámbitos, porque el médico ya no es solo médico, es un médico que tiene una serie de problemas éticos, jurídicos y legales, como ha comentado Sara, tiene que gestionar, el médico es gestor con su, bueno, ahora no es bolígrafo, con su teclado, pues tiene una responsabilidad desde el punto de vista económico tremenda. Es un docente porque está enseñando a alumnos, a compañeros, etcétera, etcétera. De manera que tiene que ser un profesional que sepa cambiar rápidamente de registro y adaptarse a esa realidad con cierta o con alta complejidad como la que va a vivir. Es una pregunta de Enrique González, que habla de qué dice la bioética acerca del médico español actual. Figura, por otra parte, sometida a una mezcla entre respeto y desprecio por su trabajo. Bueno, yo añadiría a lo anterior que efectivamente el sanitario y el médico en particular necesita resituarse en la sociedad. Yo creo que las preguntas para el médico del siglo XXI, desde el punto de vista de su labor de toma de decisiones, que sería la ética más fundamental,
no se pueden contestar con argumentarios del siglo XIX. Por lo tanto, los rasgos característicos que antes hemos citado me parece que son clave. Creo que le va a hacer falta mucho a esta sociedad trabajar en profundidad para colocar en el sitio que le corresponde a las profesiones sanitarias, en este caso al médico especialmente, porque va a tener que liderar una serie de toma de decisiones clave. Por ejemplo, la medicina del siglo XXI es predictiva, es decir, predice acontecimientos. Y la formación que hemos tenido, es una formación de signos y de síntomas. Signos objetivos, síntomas subjetivos. Y veíamos que en esas habilidades hacíamos diagnósticos diferenciales. Pero todo eso ahora lo estamos viendo un año antes en el paciente. Y hay un marcador molecular que está diciendo con meses de anticipación lo que va a pasar. El manejo de esta situación de incertidumbre, es nueva en el siglo XXI. Y el profesional tiene que tener conocimiento y madurez suficiente para ello. Yo en relación a esa pregunta pienso que efectivamente hay un desprecio, ¿no? Has comentado, y respeto. Creo que toca ya el momento de plantearse desde las administraciones, desde el gobierno, desde nuestros poderes públicos, desde el Estado de Derecho del que presumimos, ¿no? Recogiendo la ponencia de los adagios, voy a trastocar el refrán. Dime de qué sociedad presumes y te diré de qué derecho careces. Creo que nos alardeamos somos una sociedad muy libre, con muchos derechos fundamentales, pero seguimos teniendo médicos, y se ha comentado en la ponencia del perfil del profesional sanitario, con guardias de más de 24 horas, con doblete. Seguimos teniendo contratos laborales en los que se sigue manteniendo casi una temporalidad, ¿no? Cada año, cada mes, contratos de guardias, los médicos. Llegas a médico adjunto después de una formación de 6 años más la especialidad, 4 o 5, y seguimos teniendo estos elementos que están sin resolver. Me parece inaudito. Entonces, creo que toca, entre ese respeto y ese desprecio, plantearnos de una vez, como sociedad del siglo XXI que somos, estas cuestiones. Yo ahí, en relación con la pregunta de Enrique González, bueno, pues por un lado hay que decir que esa mezcla ha existido en realidad siempre. No hay más que recordar cómo hablaba Quevedo de los médicos, o sea, que no es que hayan estado idealizados los médicos históricamente. Y por otro lado, todas las encuestas nacionales e internacionales colocan a los sanitarios y concretamente la medicina como la profesión más valorada, sencillamente porque gestionamos lo que más le importa a los ciudadanos, como son su vida y su salud. Y es cierto que, aunque muchas veces los médicos se sienten presionados, agobiados, menospreciados, pero esta pandemia, en contra de lo que puede muchas veces parecer, a muchos ciudadanos les ha hecho ser conscientes de lo importante que es la salud en sus vidas, hasta el punto de que un problema de salud puede limitarles hasta las libertades, un derecho tan fundamental, y cómo necesitaban en este caso pues de los sanitarios, ¿no? De los médicos. Y yo creo que ese respeto y ese desprecio, yo creo que es minoritario, y en general los sanitarios podemos estar contentos con la visión que tienen de nosotros los ciudadanos. Dice, la pandemia ha dejado claro que tenemos unos profesionales sanitarios que pueden hacer mucho con poco, pero parece que los políticos siguen sin verlo y sin dotar de suficientes recursos al sistema. ¿Cómo podríamos convencerles a los políticos de que esto es más que urgente? Bueno, yo creo que esto está en todos los medios de comunicación, no solamente de España, sino de todo el mundo. Como pasa con la educación. La sanidad, atención sanitaria, necesita de un pacto entre todos los grupos políticos de un país. Es un valor tan importante que no puede politizarse con los sesgos que se han visto en la pandemia o en otras cosas. Creo que eso es un error que nos pasará factura. Por lo tanto, creo que ese será el elemento, a mi juicio, clave. Despolitizar para hablar en serio. Y para hablar en serio quiere decir que tienen que desaparecer las ocurrencias y tienen que brotar las ideas, que son el resultado de un estudio y de una vida intelectual y experiencia práctica. De lo contrario, el profesional sanitario, muy reconocido por la sociedad, como apuntaba Benjamín, pero esto me parece que tiene incluso fecha de caducidad. Yo, en lo personal, me parece que tras esta pandemia, aparte de la fatiga y el cansancio propio de esta lucha de los sanitarios, que han levantado esto, a veces uno ve que de manera milagrosa,
parece que se aprecian atisbos, como pasa en la salud mental de los sanitarios, estados de posible desilusión. Y eso me parece francamente peligroso en una sociedad tan avanzada como la nuestra. No, yo efectivamente simplemente incidir, aparte de la necesidad para los ciudadanos de evidentemente pues, de cuidar del bien más importante para todos, como es nuestra vida y nuestra salud, además de eso, incidir en lo que ha dicho Fernando, porque es verdad que esta pandemia ha sacado muchas cosas que estaban ocultas, entre otras, por ejemplo, efectivamente que tenemos unos profesionales con capacidad de trabajo y con flexibilidad, pero que si no les tratamos bien, se cansan, se queman y te dicen que la próxima pues no les esperes. Entonces, yo creo que es, de alguna manera, el cuidar el sistema, que al final es cuidar a los profesionales, no se trata solamente, cuidar el sistema no se trata de poner una resonancia magnética a 10 minutos de casa o de que nos hagan unos análisis al día siguiente de pedirlos. Cuidar el sistema en gran medida es cuidar a los profesionales, que son los que de alguna manera ponen criterio para que se hagan bien las cosas. E insisto, a mí me preocupa efectivamente de esta pandemia el que no hay un liderazgo de arriba abajo para cuidar a los profesionales y por tanto cuidar al sistema. Y esto, al final, si los profesionales se cansan, se desgastan y se desaniman, pues evidentemente va a influir a los pacientes, claro. Yo creo que gran parte de la labor está en ustedes. El que hagan de esto una noticia ya es empezar por algo. Hay otra pregunta aquí que habla de la tecnología y la humanización, de Alicia Sánchez. Yo la resumiría enseguida. Con una mirada evolutiva, el tránsito del mono al hombre le llamamos hominización. Pues el tránsito del hombre a persona es humanización. Esta sería la clave para mí. Es decir, nosotros reconocemos en el otro, en este caso es paciente que sufre, le reconocemos con rostro, no solo con cara. Y a partir de ese momento lo convertimos en persona. Y al ser persona, como se decía hoy en la conferencia inaugural, pues automáticamente al personalizar humanizamos la asistencia. Como las tecnologías están para ayudar, tienen que ser un instrumento. De lo contrario, se volverían contra nosotros. Por eso existe la idea de que cuanto más tecnología, más deshumanización. Se digitalizan o se ponen ordenadores en las consultas de atención primaria, pero el médico no te mira a la cara. Claro, porque te tiene que ver en 6 minutos. Eso es lo que hay que cambiar. De los 6 minutos, no forzarle la cara al médico. Por lo tanto, humanización es un reto muy importante y yo creo que es clave y no podemos dejar que sea un tópico. La humanización pasa por las virtudes. Si enseñamos en nuestra aula las virtudes, ¿no? de la persona, pues yo creo que probablemente cojamos esa virtud media, esa virtud conciliadora, esa sobriedad de la sabiduría, ¿no? Templada, justa, adecuada, correcta. Solo lo podemos saber a través de las virtudes, que entonces nos pasa el problema de sabemos identificar el talento en los alumnos, sabemos colocarles en el lugar que se merecen, ese es el gran reto. Dice, no, yo creo que esto es lo que antes se hemos dicho. Aquí, ¿alguna cosita tenías? Sí. Sí, yo os quería preguntar una cosa que igual se sale un poco, perdonad, Sí. voy a poner para grabar. Se sale un poco del seminario. En este camino hacia la digitalización del sistema, ¿no? Y esta humanización de la que estamos hablando con más fuerza ahora se cabe por todo lo que hemos vivido. A mí me gustaría saber qué pensáis de cierto corriente que habla de una necesidad de posibilizar derechos como el derecho al acompañamiento, ¿no? Que los damos por asumidos, ¿no? Pero que hemos visto que quizás estén en riesgo, como el derecho al acompañamiento, como otros derechos que parece que nos identifican como seres humanos, ¿no? Y que en este proceso parece, digo, no sé qué piensan ustedes, que se está corriendo cierto riesgo de abandonarlos, por ese darlos por hecho, cuando vemos que en momentos de crisis, pues si usted tiene que morirse de COVID sin la mano de su familiar, pues lo pasa, ¿no?
No sé, ¿qué piensan ustedes en relación a esa cuestión? Bueno, yo creo que es un poco a lo que alegaba con ese dime de qué sociedad presumes y te diré de qué derecho careces, ¿no? Hablamos de derecho a la muerte y eutanasia, derecho al acompañamiento, derechos a muchas cosas, ¿no? La cuestión de todo esto con la pandemia, con la digitalización y la soledad de la que probablemente nos hayamos dado cuenta que tenemos, pues es cierto, pero para mí eso lo único que hace es poner en evidencia que el movimiento de humanización lo que está poniendo de manifiesto es que hemos perdido muchas cosas por el camino y ha tenido que venir una pandemia para recordarnos. Entonces, las residencias de ancianos, la ley de dependencia, todos estos son todavía deberes que desde mi punto de vista, desde el ámbito jurídico, están sin hacer. Tenemos los deberes sin hacer. Entonces, ¿qué cuentas en clase? ¿Qué trasladas a la sociedad? ¿Qué le digo yo a un cliente mío? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Porque voy a ganar. Los conceptos de justicia, de injusticia, de derechos se están modificando, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, son realidades que están ahí a las que el derecho no es preventivo. El derecho primero tiene que haber un daño. Necesitamos el perjuicio para poder reaccionar. La medicina no. Las ciencias de la salud son predictivas. Te dicen lo que vas a padecer sin padecerlo. Nosotros ahí tenemos esa limitación. El derecho tiene esa limitación. Lo que yo opino es que se está poniendo en evidencia situaciones de soledad donde los principios jurídicos tienen que repensarse, el principio de solidaridad, de generosidad, de sostenibilidad. Ahí había una pregunta también que planteaba los principales, y así ya aprovecho, desafíos bioéticos, la precaución. No nos enfrentamos ya a daños, el derecho no se enfrenta a perjuicios o daños, nos empezamos a enfrentar a riesgos, a incertidumbre. ¿Cómo regulas eso? Es muy complicado. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Pues hacer de esto eco en la sociedad, y el primer paso es hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Para mí ese es el... Es que lo que han cambiado, yo creo que lo que pretendemos en el seminario, y esta es la reflexión de estos 14 ediciones, es poner de manifiesto que lo que han cambiado no son las respuestas. Lo que han cambiado son las preguntas. Y yo creo que este es el dilema que además se enriquece cuando esa pregunta es elaborada por médico, un ingeniero, un abogado, un filósofo, un representante de la asociación de pacientes o un alumno de último curso de ciencia de la salud. Es entonces cuando se identifica la pregunta, porque si no estamos otra vez contestando con respuestas llamativas, alarmantes, medio sesudas, a una pregunta que ya no existe. Yo creo que este es el gran dilema de los desafíos de la siglo XXI. Luego esos desafíos, que Benjamín puede contestar mejor que yo, se concretan. Un desafío ha sido la eutanasia, pero la eutanasia era, el desafío, la pregunta era, ¿qué es el contexto eutanásico? Esa era la pregunta. En la reproducción asistida, otra. Yo creo que ahí, en esos desafíos, pues a mí me parece, en el que yo trabajo, que es el de la medicina de precisión, pues vamos a tener que trabajar con un criterio de predecir acontecimientos. Entonces, eso modifica la información al paciente, a la familia. Es un cálculo de probabilidades. Modifica la historia clínica, modificará el seguimiento del paciente. Otro puede ser que dos pacientes crónicos con la misma patología, crónicos que se encuentran mal, pero que ya se han recuperado por la acción del médico, pues no tiene dudas si uno va a seguir el tratamiento y otro no, porque uno vive con su familia integrado y el otro vive solo. Y esto modifica, y eso no figura en muchos aspectos clínicos. Y esto es lo que esa nueva pregunta modifica la respuesta. Yo, complementando lo que dice Ensa de Fernando, decir, vamos a ver, desde el ámbito, claro, el ámbito más jurídico, es más habitual hablar de derecho o derechos, un poco por lo que decías, ¿no? El derecho al cuidado o lo que fuera. Derechos ya sabemos que hay muchos, primera generación y luego final, segunda, tercera, hasta llegar a todo tipo de derechos. Pero ¿qué significa lo primero tener un derecho? Eso lo explicaría mejor Sara. Personalmente, como yo lo que pienso es que fundamentalmente lo que hay es un problema de educación y un problema de ciudadanía a base de crear derechos que enfrentan a unos con otros, del que tiene el derecho con el que tiene que responder ante ese derecho. El lenguaje de los derechos es un lenguaje, desde mi punto de vista, a veces litigante, que no ayuda a mejorar a veces a la sociedad.
Desde el campo de la bioética yo prefiero por eso hablar de valores y educar en valores. Y el valor del cuidado, el valor de la compañía, el valor de la solidaridad, que no nos enfrenta unos con otros, a mí me parece mucho más interesante que hablar de positivizar derechos y de alguna forma regular y hacer leyes. Que, insisto, eso yo creo que no mejora en una sociedad. Una sociedad que tenga muchas leyes, muchos derechos positivizados, no quiere decir que sea una sociedad mejor. Una sociedad mejor es la que está mejor educada y la que tiene valores realmente que los vive. Estas preguntas, 10 segundos solo para matizar esto de los valores, porque veréis, está lleno de libros de valores. Aquí todo el mundo habla de valores constantemente, pero muy pocos los ejercen. Entonces, el salto de yo tengo valores y los pongo a trabajar, entonces se convertirán en virtudes. Que pasa que la palabra virtudes tiene connotaciones un tanto raras de la historia, pero un virtuoso es alguien que ejerce unos valores porque vive ese compromiso. Y esto es lo que le hemos pedido a los sanitarios en esta pandemia. Y por eso hay no solamente agotamiento, sino que puede haber desilusión si la respuesta nuestra no está a la altura. Porque esa es la nueva pregunta. Por eso se habla de la ética de las virtudes. Porque virtud viene del latín vis, virtus, significa fuerza. Un virtuoso es una persona forzuda para tomar decisiones, valga la expresión. Pero con valores solo, pienso que nosotros aquí, cuando lo explicamos en clase, queremos darle el salto al alumno para que él diga, bueno, esto que es muy bueno, la transparencia, la prudencia, hay que ejercerla. Porque si no se ejerce, pues se queda en la teoría y uno da una clase magistral, pero no. Porque lo que nos pide la sociedad es vivir este compromiso. Nada, daros las gracias os hemos dado otras conferencias aquí, ya como sois muy capaces los periodistas, sois capaces de hacer milagros recogiendo lo que hemos querido transmitir, pero sobre todo daros las gracias por ser eco de algo que hacemos convencidos de que somos profesionales que testimonian cada día que la enseñanza es el futuro para lo que nos queda por ver. Yo nada, agradeceros, es un placer que estéis aquí. Muchas gracias.